Muchísimas gracias por confirmar. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, voy a empezar igual grabando por aquí. Recording in progress. Bueno, pues sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Home School Skills. Soy la psicóloga Itzel Cruz, parte del equipo de Learning Center. Y bueno, como tal, si son nuevos o nuevas en Home School Skills, es un espacio mensual en donde se brinda información acerca de la adaptación a la escuela. Todo ronda en relación a esto. A diferencia de Escuela para Familias, que son las temáticas mensuales que vemos en nuestro Mon. En Homeschool Skills es más que nada así como cómo los padres y madres pueden llegar a apoyar, en este caso, a los estudiantes para que tengan más noción de lo que es el homeschool. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las habilidades de la vida cotidiana. Va a estar muy interesante, pueden hacer sus preguntas, contar sus experiencias también dentro de lo que ha sido para ustedes el homeschool en relación a este tema. Así que damos inicio. Como tal, hoy iremos viendo las bases del tema, como tal, cuáles son estas habilidades de las que estamos hablando en nuestro título, cuál es este refuerzo que podemos ir dando y haremos, esperando que el tiempo nos dé muy bien, haremos un ejercicio para poder practicar todo lo que hemos escuchado durante esta plática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de habilidades cotidianas o habilidades diarias, hablamos de las destrezas psicosociales que les va a facilitar a las personas en general, independiente de su edad, el poder afrontar de una forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria. En este caso, obviamente los desafíos que vamos afrontando son muy diferentes en cada etapa de nuestra vida. Sin embargo, en cuanto vamos creciendo, tendremos que ir pasando por todas ellas. Entonces, justamente, no son habilidades que yo en algún momento tenga que hacer por siempre para mi hijo o hija. En este caso, supongamos, no, pues es que yo a veces le hago la tarea porque no le entienda las matemáticas, por ejemplo. Ok, una cosa es poder apoyarle, explicarle, así como, bueno, no entiende las multiplicaciones, pero mira, hay un video o hay este juego, algo que podamos realizar para que así se pueda entender mejor. Entonces, en muchas ocasiones a veces caemos porque como cualquier adulto a veces, bueno, ya no te preocupes, yo lo termino, ya sea una manualidad, una tarea en general, o que si estaban arreglando su cuarto. Sin embargo, estamos saboteando el aprendizaje que pueden ir llevando los niños y niñas, luego llegar a ser adolescentes y finalmente adultos que van perdiendo esa autonomía y de una u otra manera ya son esas actividades que luego en un futuro les va a costar un poquito más. Es como, por ejemplo, quizás hace algunos años cuando ustedes estaban estudiando o estaban ejerciendo algún tipo de trabajo inicial, quizás había ciertas actividades que prefirieron omitir o decir, no, ¿para qué las hago o para qué me esfuerzo de más si realmente no lo necesito? Y es cierto, hay ciertas actividades que no las vamos a estar ejerciendo mucho, sin embargo, en algún punto de la vida puede que sí. Y por eso es importante qué habilidades son aquellas que debemos ir inculcando desde la infancia, adolescencia y dar un seguimiento a nuestros hijos. Ahora, justamente dentro de lo que es la familia, es un escenario de práctica para los niños y niñas donde pueden entender este modelo de la resolución de problemas. ¿Por qué es un escenario? Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que van en un coche, ¿ok? Y en ese coche, de repente, la llanta deja de funcionar y se tienen que detener. No hay ningún accidente, obviamente, pero se bajan a revisar que todo esté bien. Pero ¿qué sucede? Si su hijo empieza a ver que empiezan a gritar, que empiezan a decir groserías, que empiezan incluso hasta a pegarle al coche porque se desesperan de cómo no pueden solucionar eso en dicho momento,
pues obviamente el comportamiento, este modelaje que van a tener, pues va a ser muy similar el que ellos van a resultar teniendo. Vamos a suponer esto en otra ocasión, podría haberse visto como quizás tienen un robot nuevo y como no le sirve la pila o quizás se le acabó a la batería, tiene que volver a cargarlo, pero en ese momento se frustra y bueno, ¿qué hace? Va repitiendo lo que vio en esa ocasión a papá o a mamá, que pues, ay, no lo logro solucionar, lo rompo, lo azoto, me enojo, digo una palabra que no está bien. Entonces, justamente es eso. Entonces, ahorita es como un momento de reflexión para saber cómo reacciono ante los problemas cotidianos, cuando estoy cocinando, cuando estoy manejando, cuando estoy incluso haciendo cuentas de los gastos de casa. Y en ese momento, es en esas reacciones suelen verme mis hijos o mis hijas cuando estoy actuando de esta forma, sí o no. Y justamente por eso es importante que vayamos viendo qué escenario deseamos brindar a ellos. Y en este caso, ser una educación más humana. ¿A qué nos referimos con esto? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos en otro punto sobre crianza respetuosa o disciplina positiva, a veces ya se van con la idea de que no, pues significa decirle todo que sí, por eso no van a respetarnos, no. Una cosa es, va a los extremos entre lo que sería una crianza respetuosa a una crianza permisiva. El hecho de que yo sea una persona consciente, sea una persona paciente, no significa que no haya límites. Al contrario, recordemos, en una crianza respetuosa hay límites, hay firmeza, hay momentos en donde, ok, no vamos a ceder en todo, porque obviamente deben de conocer que ante cualquier lugar en el que se desenvuelvan los hijos o hijas, va a haber ciertas normas y esas normas les van a permitir estar seguros o seguras. Así que justamente a través de este tipo de crianza debemos de recordar que al ser una educación más humana es que si va a cometer un error cuando está aprendiendo quizás a cocinar, quizás está haciendo un sándwich, quizás está preparando un café, un chocomil sin licuadora, que normalmente cuando les enseñamos a hacer sus primeros bocadillos son sin ningún tipo de material que pueda cortarles o dañarles, ¿no? Pero ¿qué sucede? Quizás ya se regó el agua o quizás ya dejó todo ahí lleno de borona de pan la mesa. Y entonces nos quedamos quizás con esa idea de, no, pues para que lo hagas mal, mejor yo lo hago, ya no lo vuelvas a hacer. Y realmente pues nos tenemos también que replantear, a ver, cuando nosotros éramos más pequeños y recibimos palabras de esa forma, aunque quizás más adelante aprendieron y quizás hicieron las cosas mejores, no significa que eso les haya hecho sentir bien. Entonces, para ello debemos evaluar qué es lo que deseo empezar a enseñarle a mi hijo o mi hija, que sea una persona que replique esos comportamientos ya sea con otros niños, ya luego cuando crezca con otros adultos, o que sea una persona que empieza a tener empatía por los procesos, que hay cosas que va a ir aprendiendo, que va a ir fallando, y que incluso entre más comprenda que hay errores que tiene, y que los puede solucionar más adelante, entonces va a tener menos frustración, porque va a saber, bueno, no pasa nada, me puedo caer, supongamos que está aprendiendo a andar en bicicleta, pero bueno, tal vez es porque manobré más de este lado que del otro, o es porque quizás no iba prestando atención, pero entonces se va fijando en sus errores y los va a ir poco a poco en este caso, corrigiendo, pero hay una conciencia que van creando y no tanto porque ya me dio miedo cómo me habló, ya me dio miedo cómo me miró, y a veces eso limita mucho a que se continúen ciertas metas, o a veces si se continúan es con el hecho de querer llevarla, ese poder sobre uno que es el padre o la madre, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ustedes quieran enseñar algo, supongamos, no, pues quiero enseñarle a que aprenda a ponerse los zapatos, ¿ok?
Eso a veces puede llevar un poquito de tiempo cuando son pequeñitos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero enseñarle eso, debo de reconocer cuánto tiempo tengo yo para poder enseñarle. ¿Cuánto es lo que creo que puede llegar a aprender? Bueno, tal vez lo aprenda en media hora, pero esas son mis expectativas, porque no estoy considerando algunos factores ambientales que quizás no le permitan concentrarse o que quizás no entienda mis instrucciones. Entonces, no es como que yo solo vaya a disponer de media hora para enseñarle. Tal vez necesito 1 o 2 horas. ¿Por qué? Incluso hasta puede aprender en 10 minutos. Incluso yo solo le diga una vez y con esa aprenda. Sin embargo, yo debo de ir viendo cuál es el escenario que deseo brindarle para que el aprendizaje sea más significativo y que lo pueda llegar a sentir con mucha más precisión. Hola Giovanna, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí. Gracias por llegar. Y bueno, otro punto también que debemos de tomar en cuenta ante estos escenarios es acompañar en estos procesos significativos. Siempre es, como les he mencionado quizás en otros espacios, eh, realmente conocemos a nuestros hijos, realmente hemos escuchado qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, y vamos a suponer, si tenemos un niño de 3 años o una niña de 3 años y quiere, no sé, trabajar en el espacio, tal vez para nosotros sea como de, bueno, eso es muy lejano, tal vez no sepa lo que quiere, bueno, pero vamos a acompañarle, vamos a escuchar por qué realmente le interesa el espacio, qué es lo que desea hacer allá, ya sea que tenga un motivo que consideremos como adultos válidos o no, pero vamos a acompañarle, vamos a brindarle esa confianza para que pueda ver que las personas que viven en el hogar son personas quienes creen en lo que están visualizando en un futuro. Y al contrario, mientras más les acompañe, quizás vayan viendo, no, ya no quiero ser astronauta, ahora quiero quizás ser piloto de carreras, quiero ser chef, quiero dar clases, quiero, no sé, ser abogado o abogada. Entonces, justamente, entre más les acompañemos, más podemos igual guiarles. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en la adolescencia, y no me dejarán mentir, es cuando más deciden apartarse, no es que tú me odias y que tú no me entiendes, y bueno, empiezan todas estas frases que realmente como padres es muy comprensible que no quieran escuchar. Pero obvio, si desde temprana edad nos acercamos con, con cariño, escuchando, no juzgando, ellos, obvio, van a llegar a una etapa donde sí se van a alejar un poco, pero sí van a regresar a ustedes de una manera más amena, sabiendo que son personas de confianza, más allá de que son sus padres, son personas que tienen sabiduría, personas que les pueden dar un consejo y que a pesar de que sí puede haber consecuencias cuando tomen una mala decisión, pero saben que pueden llegar a ustedes y no tener que acudir a otras personas para decirles qué es lo que les preocupa. Entonces, esa es una de las cosas que va a ir llegando a un futuro, ¿de acuerdo? Y finalmente, realizar compromisos realistas en familia. Justamente esto tiene mucho que ver con los dos puntos anteriores. Supongamos que ahora quieren enseñar a nadar o a andar en bicicleta y les dicen, no, mira, yo te voy a enseñar todos los domingos, pero seamos conscientes, si ustedes están viendo que sus trabajos a veces los hacen que viajen o que se tienen que quedar más tiempo en oficina o que a veces hay que cubrir a otro compañero, no, hay que ver qué días realmente podemos, qué horarios realmente podemos llegar a cumplir, no tanto porque esto vaya a ser una marca de por vida, porque ojo, cualquier cosa, porque así es el cerebro, cualquier cosa nos va a ir marcando. Hagan o no hagan ustedes, eso es inevitable. A lo que me refiero es que lo que ustedes deben de ser muy conscientes como padres y madres es que puedo llegar a cumplir para que también, si en este caso también comprenda que así como yo tengo espacios como padre, él quizás, bueno, si yo voy a estar ocupado, tú puedes adelantar en otras actividades, puedes buscar algunos videos como estrategias o qué meta desearías alcanzar al aprender a hacer esta actividad y así en conjunto luego lo pueden practicar, ¿de acuerdo? Pero deben de ser compromisos realistas. Supongamos, bueno, mira, tal vez pueda todos los domingos. Sin embargo, recuerda que hay días que yo voy a necesitar ir al trabajo, pero mínimo
un día al mes sí vamos a ir al parque y ese día va a ser todo el día o va a ser mediodía y de ahí tenemos que hacer tareas, entre otras actividades, ¿no? Pero eso sí, busquen qué espacios son como los más viables para ustedes el ir trabajando con ellos. Ahora viene la clasificación. Vamos a ir de etapa en etapa, pero antes de avanzar con la clasificación de las habilidades para la vida, de acuerdo desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna experiencia que nos quiera comentar? Algo que más o menos les ha pasado en algún momento así. O si no tienen dudas, igual lo pueden escribir en el chat y continuamos como ustedes gusten. Recuerden que este espacio no solo es, no solo es mío, es de todo el grupo para que podamos escucharnos entre sí o leernos los que gusten escribir. Por acá un comentario anónimo dice, los adultos suelen hacer promesas que no cumplen. Sí, en muchas ocasiones pasa y es justamente por eso la importancia de saber como adultos qué es lo que deseo cumplir. Y ojo, ni siquiera me refiero solamente a los papás o a las mamás, porque incluso yo, más allá del rol de psicóloga, también soy tía. Entonces, porque yo no soy mamá, pero justamente con ese comentario, ya como persona adulta, hasta yo he llegado a hacer promesas que luego es como de, no debí decir eso, porque en algún momento yo sé que no voy a cumplir porque mi trabajo salgo a tal hora, entonces es justo evaluar. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas que en algún momento no hemos analizado bien las cosas. ¿Por qué? Por el trabajo que nos satura, porque tenemos otros pensamientos, otros problemas, pero eso sí, debemos analizar qué promesas no cumplimos, por qué no las cumplimos y qué podemos hacer para que ya no ocurra de dicha forma. Entonces, realmente, esa es una muy buena observación. Y sí, o sea, vamos a seguir cometiendo errores como adultos. Obviamente, todas las personas los hacemos, pero hay que evaluarlo. Y después de evaluarlo, ¿cómo no volver a cometerlo, ¿no? De una manera tan frecuente. Aquí hay una pregunta anónima. Digo anónima porque como está en mensaje privado, no sé si puedo leer el nombre, entonces por eso lo llamo así. Igual respeto la privacidad porque a veces nos da un poco de pena quizás escribir en el chat general. Ok, dice, ¿cómo podemos desarrollar la paciencia para guiar a los hijos en el desarrollo de sus habilidades? Ok, muy buena pregunta. Vamos a suponer que la habilidad deseada sea aprender a escribir, que creo que es de las cosas más básicas que llevamos desde la infancia hasta adelante, ¿no? Y sobre todo en la parte escolar. Tomando el ejemplo de aprender a escribir, sí, sobre todo es que nos logren ver a nosotros como adultos que estamos en calma, que tenemos tiempo, que sabemos escuchar y que nos vamos a tomar ciertas pausas activas incluso. Entonces, vamos a suponer, hijo, he notado que estos días te has sentido muy frustrado, he visto que te causa un poquito de trabajo aprender estas letras. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es aquello que te impide seguir aprendiendo? Entonces, el que puede expresarse, el que a un adulto le puede escuchar, entonces sea como, no, es que me siento mal porque me regañas o porque, o quizás ni siquiera lo regañan, ¿no? Pero tal vez me siento mal de que creas que no aprendo. Entonces, bueno, todo lo que tengan que decirles, escuchar, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si en vez de ahorita avanzar en el tema de aprender a escribir, avanzamos en otra materia que a ti te gusta mucho? Eso te ayuda como que a despejarte de esa actividad que ahorita no te está funcionando, pero en algún momento te va a funcionar. Entonces, este tipo de diálogos ayudan mucho a encontrar soluciones, no solamente del adulto hacia el niño, sino que el niño también puede decir, sí, yo creo que sí, es buena idea, vamos a hacer esa actividad, o quiero ahora pintar, o quiero, porque eso sí, lo que al menos justamente en el colegio he observado mucho de sus hijos e hijas, es que les encanta dibujar, pintar, la música.
Entonces también el acompañarles esas actividades con aquellos gustos va a hacer que también, más allá de esa paciencia, también vean que pueden hacerlo. El sembrar esa confianza de que sí, puedes hacerlo. Y vayan de metas pequeñas a metas grandes, para que también esa tolerancia a la frustración se pueda ir moldeando. Porque supongamos, si la meta es que aprenda a escribir toda una oración, que tenga letra bonita, pero tal vez de inicio no le está funcionando, bueno, compramos un libro de esos que antes era que de motricidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir moldeando nuestra letra, a ver cómo te va funcionando, muy bien, ya logras este paso, vamos por otra meta, y así consecutivamente. Entonces es poco a poco para que de esa manera vaya viendo que de logro en logro ya logra llegar a lo que es su propósito general. Pero sí, el decirle, no, mira, noté que quizás fallaste un poco, porque también no está mal decir que hubo ciertas fallas, porque eso hace, como les menciono, que razonen qué no están haciendo bien, pero que pueden mejorar. Así como decir, bueno, mira, ahora con otro ejemplo de quizás empezaron a nadar. Mira, yo noté que sí te pusiste muy nervioso al momento de meterte al agua, pero mira, al final te metiste en el último minuto y eso habla de tu valentía. Entonces, destacar esas cualidades igual, pero todo es igual, establecer hasta cronogramas que en conjunto puedan decir cómo lo podemos lograr, pero siempre juntos, ¿no? Dice que otra familia. Mm, Creo que solamente me pueden mandar mensajes directos a mí. Creo que por eso está de esa forma. No sé si, a ver, déjenme ver si puedo abrir el chat. Ah, sí, ya noté que sí. Ya, ya, ya. Ahora sí ya puse el chat para todos. Con razón, con razón me aparecía de esa manera. Dice aquí una mamá, dice, creo que algo que también ayuda es ir a su ritmo y no compararlo con otros. Sí, súper, súper importante porque en muchas ocasiones, y creo que esto a nivel general, no solamente hablamos de los pequeños, sino ya los adultos que vemos ahora, es que tal persona ya tiene una casa, ya tiene coche, ya, miren, ya tiene cuántos títulos, y así nos vamos, ¿no? Entonces, justamente también si los adultos se llegan a sentir así, los niños aún muchísimo más, porque es como de, ay, no, él ya se aprendió todas las tablas y yo apenas estoy aprendiendo a sumar. Entonces, sí, realmente el que aprendamos a no compararlos es súper, súper importante. Y sí, como comentaba por aquí, para evitar sentir presión, estrés, uno como madre y eso transmitírselo a ellos. Claro, por supuesto. E incluso también es muy válido que a veces como padres uno dice, ay, ¿cómo es posible que tal niño ya aprendió, no sé, todos los países, ¿no? Ahora un poquito más alto el grado académico. Ya se aprendió todos los países del continente. ¿Qué está haciendo esa mamá que no estoy haciendo yo? O sea, qué materiales está utilizando que yo no pueda proporcionarles? Y no se trata de eso, no se trata del punto de que qué están haciendo y que yo no le estoy brindando, sino es más bien el hecho de que el cerebro trabaja de diferentes formas. Quizás no está aprendiendo geografía, pero está aprendiendo como la imagen, ¿no? A cuidar plantas. Tal vez no está aprendiendo inglés, pero le gusta mucho la cocina. Y entonces, obviamente, los otros niños tal vez están enfocados en áreas que les llaman más la atención o que por el contexto familiar les están presionando un poco más. Entonces, igual como padres y madres que están aquí, créanme, no están haciendo nada mal. Ustedes están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen a la mano. Entonces, es poco a poco. Como les digo, hay una frase que me gusta muchísimo que dice que los niños son el síntoma del hogar. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo esté la dinámica en familia, va a ser como los niños lo van a empezar a notar con su comportamiento. Entonces, justamente por eso. ¿Listo? Vamos a ir avanzando poco a poco y cualquier duda o comentario que surja, yo les voy a estar leyendo en el chat. Y espero haber resuelto la duda de hace un momentito. Y si no, cualquier cosita me vuelve a escribir aquí por el chat para ser un poco más específica. De eso no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir por etapas. La etapa de preescolar incluso tiene un poquito más que las otras etapas. ¿Por qué? Porque
son el momento exacto en donde más aprenden, donde mayor capacidad de absorción de conocimiento de verdad pueden llegar a poseer. Ojo, no significa que por eso ya los veamos como maquinitas de que, sí, puedes aprender todo, bueno, te meto a tal clase, no, no, no. Hay que también observar cuáles son las decisiones y los gustos que tienen. Y justamente por eso vienen estas cuatro partes principales: el autocuidado, la socialización, las emociones y la seguridad. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? Bueno, en el autocuidado, que puedan aprender a vestirse solos, a quitarse su ropita, el que incluso esto conecta mucho con la seguridad, el que sepan quién puede apoyarles en ese proceso, como la higiene personal y quiénes no. Entonces, en este caso también la higiene personal, el que sepan la importancia de lavar su cabello, sus dientes, con qué fuerza incluso tienen que hacerlo, que justamente hoy en Club de Discusión estábamos aprendiendo con los más pequeños que no hay que, por ejemplo, no sé, con el cabello, ¿no? No hay que hacerlo de manera fuerte, hay que hacerlo con este tipo de movimiento, porque si no, esto puede lastimarles. Entonces, todo ese tipo de cosas que ellos puedan saber y que incluso puedan ir entendiendo el por qué es tan importante, los métodos necesarios. Y que también dentro del autocuidado puedan empezar a prepararse bocadillos simples. Como les digo, un sándwich, tal vez un plátano, hacerse como en frutita, que es una fruta bastante suave y que no hay problema que con una cucharita puedan ir cortando y prepararse hasta su propio cóctel, ¿no? Ponle quizás un poquito, no sé si tienen algún chocolate o algo así en pequeñas proporciones, pero que tengan esa confianza de que pueden hacerlo. Créanme que a veces eso les da mayor seguridad y autoestima que ver una calificación en su boleta, de verdad, porque se sienten autosuficientes, se sienten capaces, incluso como diría esa canción, soy como mi papá o soy como mi mamá, ¿de acuerdo? Porque se están viendo que logran hacer esas cosas que incluso ustedes como adultos los hacen. Así que ese tipo de actividades, mientras más se refuercen, más van viendo que ellos se sienten con la seguridad de asumir nuevos retos. También tenemos la parte emocional. Igual hay una frase que me gusta mucho, que no sé si ustedes la han escuchado, pero al menos desde psicología la hemos visto mucho, que es de qué sirve que un niño sepa dónde queda Saturno si no sabe cómo manejar su enojo o cómo sabe manejar sus emociones. Claro, no estamos haciendo menos, en este caso, lo que sería una materia como las ciencias, no. A lo que me refiero es que podemos llegar a tener todos los conocimientos en cultura general que queramos, pero si no sabemos lidiar con nuestras emociones, al momento de ya sea el poder estar con uno mismo o el estar con otras personas va a ser muy difícil, porque ya sé que no podemos trabajar en equipo, no podemos resolver un problema, no podemos entender a los demás, y es justamente por eso que el mundo está como está, porque no aprendemos a escucharnos, no aprendemos a entender qué sucede con la otra persona y que también lleguemos a un punto medio. Entonces, también es muy importante, dentro de todo lo que aprenden nuestros niños y niñas, que sus emociones sean algo valioso, que puedan reconocerlas, que puedan nombrarlas, aprender a regularlas, expresarlas y manejar esa frustración. Y como les menciono, a veces el mejor tip para la frustración es cómo estamos como adultos manejando ese tema y que ellos nos están observando, porque ese espejo, créanme que no lo van a soltar. Entonces, si a ustedes como adultos sienten que les es muy difícil con su propia frustración manejarla, busquen apoyo. Hay instituciones que son gratuitas. No les digo que sea de manera semanal, pero bueno, quizás mensual, tal vez una cita mensual con eso para recibir la orientación adecuada y así ir poco a poquito. Todo es poco a poquito. La socialización, recordemos que también aquí es necesario enseñarles a expresar estas necesidades, como por ejemplo, me siento mal, me duele en esta parte
de mi cuerpo, necesito quizás que me lleves al médico o necesito comida, etcétera, etcétera. Obvio, con los valores de por favor y gracias. Aprender a compartir. En muchas ocasiones a nuestros niños luego se les dificulta mucho el compartir y más cuando tienen hermanitos. Pero, ojo, no, una de las enseñanzas de compartir no requiere que forzosamente, ay, como es tu hermano, tienes que sí o sí darle tus cosas porque es tu hermano. No recae en eso, sino es porque es un valor que dentro de las personas nos ayuda a estar en armonía, pero que si en algún momento desean no compartirlo, también está bien, pero que debe de expresarlo de una manera amable que la otra persona lo entienda. Y cuando son pequeños, en ese tipo de juegos a veces ayuda muchísimo más. Lo que luego es mucho en terapia de juego, se ponen actividades muy sencillas. Yo me acuerdo muy bien cuando en su momento daba terapia a los más pequeños, había un jueguito donde una bolita iba bajando, pero teníamos a dos niños y se le iba turnando esa pelotita. Entonces ya normalmente a veces el otro niño quería ya agarrar la pelotita y de forma amable, no porque recuerda que es su turno. Ahora, en un momento tú irás, pero le toca ahí que arroje la pelotita. Entonces hay que ser muy pacientes también con nuestra manera de hablar. Yo sé que a veces es muy difícil y a veces suena que todo es vamos a llamarle de una forma coloquial, miel sobre hojuelas, y yo sé que no es así, porque sé que tienen sus problemas, sé que tienen también sus propias situaciones, pero es una cuestión de práctica. A veces cuando uno va en el coche, incluso puede ir practicando ese diálogo, o si va uno en el camión, en mente puede uno ir practicando qué tipo de diálogos puede ir haciendo, hacer ejercicios de respiración para irles enseñando todas estas habilidades, ¿de acuerdo? También dentro de la socialización es que puedan aprender a trabajar en equipo. Esto hay como una herramienta que pueden trabajar desde casa. Pueden ser en actividades, incluso una actividad a la semana. ¿Como cuál? Vamos a recoger la mesa. Algo tan sencillito como eso. A ver, supongamos, no sé, mamá recoge los platos, papá los vasos y los niños pasan el trapo, ¿ok? Se van turnando ese tipo de actividades o no sé, ahora nos toca la siguiente semana, ¿qué trabajo en equipo hacemos? Vamos a barrer. Ok, esas dos personitas hacen esto, si viven cinco en casa, esas tres personitas hacen esta otra actividad y así poco a poco se van. El ir repartiendo tareas también ayuda mucho a que entiendan que hay una unión, que al final van a cumplir una tarea. Entonces, eso también. Y una habilidad más dentro de la socialización es el pedir ayuda. Eso en muchas ocasiones les va a costar a los niños muchísimo trabajo y sobre todo niños o niñas que se les ha exigido mucho, va a ser muy difícil que aprendan a pedir ayuda, pero ¿cómo les podemos enseñar a pedir ayuda cuando ustedes incluso mismo lo hacen? Supongamos en algo muy pequeñito, ay, me puedes pasar, no sé, el control remoto, por favor, me siento muy cansada, o me puedes ayudar diciéndome la hora que está en el teléfono, es que la verdad me duele la espalda, cositas así muy sencillitas, pero que incluso que a ustedes como adultos que ven que todo lo resuelve, que todo lo pueden llegar a ser vulnerables, también ellos poco a poco pueden ir también practicando eso. ¿Por qué? Porque están escuchando una emoción o un sentimiento como, ay, cansancio, o me siento triste, me siento no, me siento agobiado, y cuál es la necesidad presente. Entonces, todo lo que escuchan, todo lo que observan, lo van replicando. Entonces, esas pequeñas actividades son lo que pueden ir ayudando a que también lo hagan. Y la parte de seguridad, enseñarles cosas como su nombre completo, el nombre completo de sus padres, incluso a veces también más allá de aprenderlo, también en una clase llegamos a hacer como unos pequeños gafetes en donde tenía como que la información más básica y eso les ayudaba mucho a ir aprendiendo de poco a poco, porque también no es como que se aprenda de un día para otro, pero mientras tengan su gafete, incluso van practicando lo que es
la lectura, la escritura, entre otros puntos. También el que puedan comprender las normas básicas de seguridad, como de al cruzar la calle, qué es lo que debemos o no hacer cuando vamos a un hospital, cuando vamos a quizás entrar a una tienda, ¿no? No te puedes meter los juguetes a tu bolsillo porque nos podemos meter en problemas, entre otras cosas. Y también que puedan reconocer quiénes son las personas de confianza. Incluso aquí también marcamos límites y eso es algo muy valioso para ellos, aunque estén todavía en etapa preescolar. Por ejemplo, para mí es de confianza tal persona de mi casa. Para mí, esta persona que no está en mi casa, sí la quiero mucho, pero no, quizás no quiero que nos saludemos de esta manera. O quizás no quiero hacer ese tipo de juegos o actividades, porque me gusta más hacer esta actividad con tal personita de mi casa. Entonces, ellos están en todo su derecho de decir qué es lo que les hace sentir más cómodos. ¿Por qué? Porque si notan estos pequeños límites se van a transformar en grandes límites en un buen sentido con personas desconocidas. Y entonces van a saber, ay, no, no me puedo ir con esta persona que me dice que conoce a mi mamá. No, jamás me la ha presentado. Entonces, eso realmente a largo plazo funciona mucho. Vamos a ver por aquí en el chat. Dice Moni en libros. Ay, no sé, como no, apenas acabo de ver el chat ahorita, no sé exactamente en qué punto se refería a lo de los libros, de ahorita de lo que estuvimos hablando, exactamente en qué parte. Igual si me lo puede poner, por favor, para darle retroalimentación. Muchas gracias. Y bueno, igual si alguien va teniendo una duda, algún comentario, alguna opinión, puede ir escribiendo o si gusta alzar su manita, también para que así le escuchemos o le podemos leer en el chat. Ahora vamos con la parte de primaria, en lo que se van animando a escribir. A ver, dice, buenas tardes, disculpas por estar tarde en la junta. No, no, no se preocupen, no pasa nada. Lo importante es que están aquí y vamos a un buen tiempecito para, para poder aprender bien. Dice lo de control de emociones. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Luego hay libros. Últimamente también he visto libros como interactivos. Hay unos que luego hacen de fieltro. Creo que así se dice así el material y si no me pueden corregir. eh, que hacen el monstruo de las emociones. Hay algunos que ya los venden hechos, hay otros que los mandan a hacer con personas que trabajan de costureros o costureras. Entonces, en este caso, van trabajando las emociones, son libros didácticos, la verdad son muy bonitos, hay de muchos tipos. Igual si algún momento necesitan que les recomiende alguno de donde yo vea contactos o algo parecido, me pueden mandar un mensajito y yo les busco con mucho gusto en dónde pueden hallarlos. Pero sí, también en los libros se puede aprender muchísimo, leyendo de las películas, la verdad que sí, es como de, por ejemplo, viendo algún cuento, ¿no? ¿Tú crees que actuó bien este personaje? ¿O crees que pudo haber solucionado mejor el problema? ¿Crees que el gritarle a tal persona le ayudaría a sentirse mejor? Ese tipo de cosas a veces parecen tan pequeñitas, pero les ayuda a ir creando una mejor conciencia. Pero sí, muchas gracias a Moni por contribuirnos con su comentario. Y bueno, dentro de la parte de las habilidades de la primaria, viene lo que es la resolución, la responsabilidad y la comunicación. Cuando hablamos de la resolución es el que puedan aprender a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Obvio, ya, dependiendo de la edad que tengan, porque primaria, pues son 6 años, ¿no? Supongamos que una decisión de los más pequeñitos, como los de primaria baja, ok, eh, decides que ese fin de semana salgamos, pero recuerda que tus tareas deben de terminar hasta el viernes. Si quieres salir el sábado es porque ya desde lunes a viernes ya quedó toda la tarea. Entonces, ese tipo de cosas también les ayudan como a comprometerse, a saber que hay consecuencias, porque si no terminas las tareas al viernes,
lamentablemente no podremos salir el sábado a esta fiesta que tú quieres ir. Entonces, que sepan, como les mencionaba, la crianza respetuosa también involucra consecuencias. Obvio, sin violencia, pero lo que quiere decir es que puedan entender que ese lado cognitivo que tienen se puede activar de que no, es cierto, no terminé mi tarea, tal vez sí lloren, tal vez quieran convencerles, pero recuerden que hay un compromiso. Los van a acompañar cuando van a llorar, cuando se van a sentir mal, los van a abrazar, incluso es como de no, mira, recuerda que tú te comprometiste a esto. Vamos a intentarlo la siguiente semana. Tal vez puedes llegar a terminar hasta el sábado, al mediodía. Y si terminas al mediodía, sales la siguiente semana. Pero, obvio, tienen que conocer que hay consecuencias. Y dentro de las resoluciones que también aprendan a pedir orientación en los temas. Normalmente ya se hacen un poquito más autónomos. Dicen, no, pues yo ya no necesito a mis papás para entender las matemáticas o a las ciencias, pero siempre habrá temas que luego, por mucho que quieran investigar o ser, o que sean muy inteligentes, habrán cosas que no le entiendan y que ellos puedan decir, bueno, le pregunto a mi profesor, a mi mamá, a mi tío, a mi abuelita, etcétera, ¿de acuerdo? Pero que aprendan a dejarse apoyar por otras personas. Cuando hablamos de la responsabilidad, es que deben de conocer que hay tareas en el hogar. ¿Por qué? Porque el hogar lo ocupan todas las personas que viven ahí y que obvio, si tienen mascotas, con muchísimo más razón, que es como de no, hay mucho que hacen. Hay que limpiar, hay que bañar, hay que alimentar, ¿de acuerdo? Y entonces, poder distribuir las tareas. Y cuando son pequeños, con muchísima más razón se puede llegar a crear este buen hábito. Hacer un calendario, lo pueden colocar en el refrigerador o hacer como uno de papel craft, de cartulina con varios colores. Ay, mira, o hacemos una ruleta, a ver qué actividad te toca en esta semana. Te toca hoy lavar los platos. Obvio, dependiendo qué tan pequeñitos sean, tal vez sean los de plástico o limpiar la mesa, hay que ajustarlo de acuerdo a su edad. ¿Listo? Pero sí, con actividades, con juegos, se animan mucho. Y también que aprendan a tener orden de su espacio, como lo es su habitación, o si van a jugar en la sala, cuando traen todos sus juguetes, o si son ya adolescentes, cuando traen su computadora, sus libros. Ok, ya terminaste todos tus deberes o tus juegos, tienes que llevarte igual todas sus cosas a tu habitación. ¿Por qué? Porque es parte de tu responsabilidad. Y también el cuidado de objetos propios. Aquí me faltó agregar que no solo los propios, sino también el de los demás. ¿Por qué? Porque también hay que tener respeto por lo que no es de uno. ¿Listo? Y finalmente la parte de la comunicación. El que ellos y ellas puedan aprender a escuchar a otras personas, que puedan expresar sus ideas y sentimientos de una forma neutral y que, obvio, esto ya más que nada esta habilidad va desarrollándose un poquito más hacia primaria alta, cuarto, quinto y sexto, donde aprenden a comunicarse lo que creen, lo que sienten y también se aprenden aprender a preguntarles. Por ejemplo, supongamos que dos niños o niñas se pelearon. Es como aprender a preguntar en el sentido de ¿por qué hiciste? ¿Por qué me gritaste? ¿O por qué crees que tienes la razón? Cosas que realmente ayuden a dar una comunicación y no solo dar por hecho algo que pensamos, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo ya de habilidades poco a poco se van formando en ellos para tener una sana convivencia. Y déjenme felicitarles porque al menos muchos de los estudiantes que llegan a asistir a las sincrónicas, que veo sus papás y mamás aquí, la verdad que me dejan muy sorprendida en las sincrónicas, la manera tan bonita que se expresan y los de preescolar me dejan súper sorprendida, preescolar y primaria baja, porque tienen una conciencia social tan bonita que logran entender a las demás personas, empatizan, como yo nunca había conocido a otros niños y niñas, la verdad, mis respetos para esos papás y mamás que día a día se esfuerzan. Y obvio, también los de primaria alta, los de secundaria, bachillerato, pero me refiero que mi impresión es con los más pequeñitos, porque es cómo han llegado a aprender tantas cosas
de, o sea, de una forma extraordinaria. No tengo más palabras. Y bueno, vamos a ir finalizando, no sé, en el aspecto de los niveles, vamos con secundaria, bachillerato, pero no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, todo está siendo claro, una experiencia. Igual pueden escribir en el chat que todo está claro. Igual ahí les estoy leyendo cualquier cosa. Bueno, por si acaso, y ahorita les leo, pero vamos con la parte de secundaria. ¿Qué habilidades son las que se llevan a cabo? En este caso, ya se van formando a mayor conciencia lo que es su pensamiento, la colaboración y la organización. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de pensamiento, es porque se están aprendiendo a cuestionar, a buscar información y a identificar las fuentes reales de información. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que en historia aprendieron sobre tal tema y realmente se ponen a pensar, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Comparan fuentes. Incluso eso les ayudaría mucho para la universidad porque les ayuda hasta ver artículos de otros idiomas, porque supongamos lo que escribió alguien de Francia no es lo mismo que alguien de Estados Unidos o alguien de México, y entonces hay artículos que aunque estén en otros idiomas, ya saben que con las actualizaciones se puede traducir todo súper rápido en Internet. Entonces, buscar información, el entender, el poder cuestionarse qué es lo que ocurre en general en la vida y que tengan un criterio propio. También en la parte de la colaboración, que aprendan a respetar turnos, porque nos ponemos a pensar, bueno, son cosas que son más de primaria. No, a veces ya cuando uno está en secundaria también ya tiende como a querer imponer un poquito más ese rol de persona que tiene como de no, yo voy primero, yo sé más, y no es que esté mal, simplemente que hay que, para poder lograr entrar en un buen equipo de trabajo, hay que aprender a tomar ciertas posiciones, como les menciono, conocer roles. A ver, ¿cuál es tu parte del trabajo en el equipo? Tú vas a ser mientras quien escuche, quien exponga, quien escriba, ¿de acuerdo? Pero para todo hay ciertos turnos que puedan llegar a ser vistos y que cada papel que tenga algún miembro del equipo sea tomado en cuenta. Y en la organización, que sepan que, hola Fernando, y en este caso en la organización, que aprendan a establecer rutinas. Hola, qué bueno que estás aquí aprendiendo, ¿eh? Y con mucha alegría. Eso me da mucho gusto. Ya se están preparando para la secundaria escuchando esto. Y en este caso, que puedan tener rutinas, que sepan qué es lo que van a hacer, supongamos, entre semana, su fin de semana, que también sepan que tienen un espacio recreativo para ellos y ellas, qué metas tienen a corto, mediano y plazo, cuáles son sus aspiraciones, porque si bien todavía faltaría ciertos años para la universidad, pero mientras más se conozcan, más fácil va a ser tomar una decisión, porque también había escuchado en algún momento algunas opiniones por ahí, que es como, cómo es posible que siendo tan jóvenes tengamos que decidir algo que va a determinar toda nuestra vida o lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida laboral? Y es algo muy cierto, pero sí, realmente lo escogemos de cierta forma en una edad muy joven, pero para eso es importante que vayan viendo qué es lo que desean, qué es lo que les hace felices, qué lo ven más como hobby o qué ven algo más como a futuro, ¿de acuerdo? Y ya lo que sería el bachillerato, ya vienen unos temas un poco más centralizados en la parte ya de la vida adulta. No es para presionarles, obvio que no, pero si algo sí es muy importante y de hecho, quienes sean papás o mamás de aquí, de adolescentes que ya están en tercero de secundaria o bachillerato, les invito mucho a la clase de Life Design. ¿Por qué? Porque vemos todos estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, el que puedan conocer qué diligencias, qué trámites se empiezan a hacer.
Hay algunos estudiantes que en secundaria y bachillerato, y no me dejarán mentir por aquí, y ya dicen, no, es que me da mucho miedo ser un adulto, cumplir 18, ¿qué es lo que voy a hacer? Y pues bueno, justamente en la clase de Life Design, ¿qué es lo que hacemos? No, a ver, tranquilos, es cierto, hay estas cosas en la vida adulta, pero hay estas otras cosas que podemos ir logrando a través de esto. Entonces, también el acompañamiento que como personas adultas les demos a nuestros adolescentes será de gran soporte, porque entonces ellos van a ver que una persona adulta, que tal vez tampoco sepa lo que está haciendo, pero bueno, está al pendiente de todas tus actividades, todas tus dudas y tener mucha paciencia, créanme, porque no van a tener una duda, van a tener como 100 dudas de lo que es ser adulto. Entonces, justamente poco a poco pues enseñarles, ¿no? Cómo es sacar su licencia de conducir, su INE, cómo buscar su CURP, que creo que ese documento va a cambiar, pero también que aprendan eso, ¿no? Que hay ciertos cambios de documentos, donde puede tramitar, supongamos, su pasaporte, cuándo va a iniciar la universidad, cómo buscar en las plataformas, esas cosas que poco a poco se tienen que ir integrando. Si bien como padres y madres vamos a estar para apoyarles, pero en algún punto lo van a hacer solos, porque por disposiciones de tiempo lo deben de resolver. También en el tema de finanzas, el que aprendan a ahorrar, el que aprendan a reconocer qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, ¿de acuerdo? Y que también cómo pueden llegar a administrar mejor su dinero, si quieren incluso tener mientras un emprendimiento, o estén en el bachillerato o en la universidad, que pueden llegar a vender dulces, a vender, no sé, a veces tener un bazar de ropa dentro de lo que sería que van recolectando en casa, algo que les pueda motivar a ir percibiendo esos ahorros. También algo que sí les recomiendo muchísimo, muchísimo, es que puedan conocer sus derechos. De verdad, he conocido muchos adolescentes que en su primer trabajo no saben, perdón, ni cuál es el salario mínimo, cuántas horas deben de trabajar, cuáles son los principales derechos que tienen en su primer y todos los trabajos, ¿no? En este caso sería que el seguro, el aguinaldo, todos estos temas. Como adolescentes, a veces si uno se aleja mucho de ellos, pues sí, no van a saber nada de esos temas y van a dejar que pues sobrepasen por ellos o ellas, ¿de acuerdo? Entonces que sepan todos estos temitas y cuando hablamos de la autonomía, que tengan una representación propia. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de casa se vean como un miembro más que pueda ayudar a los otros integrantes y que también se puede valer por sí mismo o sí misma como persona, que sepa que tiene autonomía, que tiene esta independencia, que va a saber ciertos temas, que va a lograr aprender muchísimo más, que hay cosas que sí van a estar la familia para apoyarle y habrá otras que sí va a necesitar por cuenta propia explorar para entender y sobre todo sus capacidades que puedan ser cada vez más explotadas en el buen sentido. Entonces, vamos a ir finalizando por cuestiones igual de tiempo. Listo, pero vamos a muy buena parte del tema. ¿Cómo se puede llegar a reforzar todas esas habilidades que justamente un poquito estábamos hablando al inicio? En la parte de los inicios son dos preguntas clave. ¿Qué gustos tiene mi hijo o mi hija? Esa pregunta nos ayudará a tener una idea de qué es lo que puedo hacer, que ese escenario de entrenamiento, de práctica, le ayude a hacerlo más ameno, porque tal vez yo quiero que aprenda a recoger sus juguetes, pero tal vez no le gusta recoger sus juguetes, tal vez le fastidia. Entonces, bueno, tal vez le gusta mucho las canciones de ay, ¿cómo se llama este? De Pink Phone, los que son, uno de color rosa. Entonces, le gusta mucho. Bueno, vamos a ver, le ponemos la canción, que cuando acabe la canción es porque ya todos los juguetes están en el cuarto, pero esto es a partir de que yo conozco sus gustos, de que yo puedo hacer
que se asocie una actividad con algo que le puede llamar la atención. Ahora, dirían ustedes, ¿y ahora qué le hago a un adolescente, no? Bueno, tal vez no quiera apoyar en poner la mesa, o tal vez no quiera apoyar con lavar los trastes, que son habilidades que también mi hijo o mi hija pues tiene que ir aprendiendo por su autonomía. Bueno, ¿qué tal te parece? Igual. eh, Luego hay personas que se compran como una tablet o en el celular, se ponen ahí su serie favorita, la van viendo, van escuchando en lo que van lavando los trastes, ¿no? Entonces, eso también lo hace como un momento más de reflexión. Y obvio, sin presionar o recordar esa tarea, porque a veces los adolescentes así son. Cuando les dices, ay, síguelos lavando, ya automáticamente lo sienten como una orden y pierden esa motivación. ¿Por qué? Es parte de la propiedad que van sintiendo, ¿de acuerdo? Pero sí, envolverlo en las cosas que realmente les gustan. Y también qué momentos son mejores para acercarse. Es lo que hablábamos al inicio. Realmente el que ustedes analicen cuándo están disponibles para sus hijos o hijas. Supongamos, no, pues vamos a aprender a lavarnos los dientes, vamos a aprender a conducir ya cuando son grandes, cuando tengo un tiempo yo disponible, cuando yo puedo decirle y que también que yo observe, porque si ya es una etapa adolescente, si veo que, uy, no le gusta que, que le hable o me hace caras, obvio, no es que va a poner el orden el hijo o hija, no, pero el respetar también su espacio y luego saber cómo acercarnos. Oye, ¿te parece bien que aprendamos a conducir o que yo te ayude en esto o quieres ir a una escuela porque te llama la atención que alguien más te enseñe? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son como breves lapsos en donde nos podemos ir acercando y que ellos no sientan que nos hemos alejado. Y en este caso, en los avances, pues hay que determinar en la familia o por grupos, tal vez no es la familia completa, pero tal vez el papá, la mamá o los abuelitos quien me esté criando. En ese caso, ¿qué actividades podrían ser las principales? Tal vez no le interesa primero aprender a conducir, tal vez le interesa primero cómo cocinar, porque como ve que los papás siempre están fuera de casa y luego dicen, ¿y luego qué preparo? Y luego no tengo que comer. Entonces tal vez le interesa más eso. Ok, bueno, vamos a aprender primero a cocinar antes que aprender a conducir. Y hay que respetar pues esas decisiones. ¿Listo? Y pues bueno, para ir finalizando, ¿cómo realmente les ayuda esto en su comportamiento, en su seguridad y en su responsabilidad? Como hemos aprendido en toda esta plática, pues ellos van a ir viendo que esas actividades lo pueden transmitir en una forma más positiva, más saludable, en la manera en que se relacionan con las demás personas y con ellos o ellas mismas. Esta seguridad les va a ayudar a marcar un límite a través de la comunicación y de la observación. No van a ser personas tan capaces, tan independientes, de que, bueno, no necesitan que quizás otra persona tenga poder sobre ellos para lograr ciertas cosas, no, porque saben que pueden lograrlo por su cuenta. Y en la responsabilidad porque pues ellos pueden permite que pueda tomar decisiones con criterio. Van a irse creando personas que piensan, que sienten y que actúan a través de que conocen las consecuencias y de que saben que son capaces de hacer. ¿Listo? Entonces, damos por concluido como tal nuestro tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar o todo claro, todo bien. Bueno, igual yo sé que a veces están haciendo otras actividades, sobre todo por el horario. Entonces yo les agradezco muchísimo por su asistencia. De verdad que el que puedan estar aquí ya es algo que les agradezco de todo corazón. Espero que tengan muy bonita tarde. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima en otro espacio. ¿Listo? Ay, muchísimas gracias, señora Lisbeth. Igual.
Igual Giovanna y su mami, qué gusto que esté también por aquí, qué gusto que aprendan mucho aquí en estos espacios. Me da mucha alegría. Hola, adiós, Fernando. Gracias, que tengan muy, muy bonita tarde. Igual, muchas gracias. Ya, Gracias. no, gracias a Bye. ustedes. Adiós.